Buenas a todos. En este capítulo vamos a tratar sobre la mutagénesis como técnica de laboratorio ampliamente utilizada en todo el mundo. No trataremos el tema de la mutagénesis in vivo porque se trata de otro tipo de técnica. La mutagénesis in vivo utiliza seres vivos, generalmente plantas, para exponerlas a radiación, en este caso rayos gamma, con equipos específicamente desarrollados para ese fin, y ya las plantas desarrollan semillas que, que luego se repican y se siembran en nuevos medios de cultivo y se observan la aparición de nuevos fenotipos. Esos fenotipos luego son caracterizados, estudiados individualmente con el fin de individualizar ciertas características como resistencia a insectos o a otro tipo de características ambientales con el fin de desarrollar nuevos cultivares para la explotación agrícola. Eso es la mutagénesis in vivo, que no tiene nada que ver con la mutagénesis que vamos a ver ahora, que es sitio dirigida. Antes vamos a definir qué sería la mutagénesis sitio dirigida. Diremos que es una técnica de laboratorio o un grupo de técnicas de laboratorio que permite alterar la secuencia nucleotídica de una molécula de ADN. Generalmente es un marco de lectura abierto, aunque no siempre, mediante la creación de mutaciones puntuales o la introducción de una o más de una deleción o inserción. Ya veremos más adelante ejemplos específicos donde se aclara un poco más esta definición. Antes, un poco de historia. La mutagénesis sitio dirigida fue desarrollada por el Dr. Michael Smith, quien trabajó en Canadá, químico, bioquímico y profesor universitario canadiense. Fue el primero que desarrolló mutaciones en genes específicos y publicó este trabajo y una serie de trabajos que cambiaron completamente el mundo de la biología molecular, porque permitió y abrió la compuerta para la modificación de genes, de toda clase de genes. En el año 93, el Dr. Smith es galardonado con el Premio Nobel de Química. Coincidencialmente, compartió ese premio en ese año 93 con el Dr. Karim Mullis, el desarrollador de la PCR. Así pues, vamos a mostrar algunos ejemplos de mutagénesis y desde esos ejemplos construiremos la definición de lo que puede ser la mutagénesis sitio dirigida. El primer ejemplo que vamos a ver se trata de una serie de mutaciones para mejorar la expresión de la proteína fluorescente verde como gen informador en plantas. Ya ustedes habrán visto el capítulo de genes informadores y por lo tanto saben de qué se trata la GFP, la proteína fluorescente verde, y su potencial en biología molecular como gen informador. Ya sabemos que hoy día este gen, que es de las medusas, se puede transferir a plantas y las plantas también florecen como florecen las medusas. Pero para lograr llegar ahí no fue fácil, hubo que adaptar ese gen para que pasara desde un organismo animal a una planta. La adaptación de ese gen no fue fácil, hubo ciertos problemas técnicos que vamos a ver enseguida, y eso fue justamente lo que nos ejemplifica aquí el uso de la mutagénesis sitio dirigida para resolver un tipo de problemas de estos. Así pues, veamos este artículo publicado en el año 97 donde plantean un problema que existía con la GFP. Se remueve un intrón críptico. Ustedes pueden entrar en detalles en el artículo, pero aquí voy a esbozar esencialmente de qué se trata. Aquí tenemos el gen de la proteína fluorescente verde, el marco de lectura abierto que empieza con ATG, y aquí al final ustedes ven un codon stop que queda representado
por un asterisco. Esto que se muestra aquí, estos aminoácidos S, Y, G, son el cromóforo, son los aminoácidos que constituyen un centro fluorescente. Entonces la región o los aminoácidos responsables de la fluorescencia en la GFP son estos. Ya veremos un poco más de detalles estructurales. Lo que ocurrió en este gen cuando se trató de expresar directamente, como está aquí, el gen de medusa en plantas, fue que curiosamente la planta reconoció dentro del gen una región intrónica que no tenía por qué haberla reconocido. Y aquí en color rojo destaco los nucleótidos que la planta reconoce como si fuera un intrón. Ven ustedes que está la unión exón-intrón 5' y la unión exón-intrón 3', que se adapta a los consensos de los intrones. De esta forma la planta se confunde y lo que realiza es un splicing de este punto a este punto, creyendo que hay un intrón en el RNA mensajero. Eso fue un problema porque entonces no se podía expresar correctamente el gen de la proteína fluorescente verde en plantas, ya que el RNA mensajero era procesado y era removido a esta región como si fuera un intrón. En esta figura podemos apreciar aquí a la izquierda un RNA mensajero que muestra que así ha sido procesado. Ha habido un corte y empalme de remoción de esa región que no es un intrón, pero que la planta lo confunde con uno. Y ustedes ven la secuencia, si quieren mirar aquí, por ejemplo, hacia abajo, A, 4A, G, que serían las 4A, G, de esta parte del gen o del RNA mensajero, y luego de manera ascendente C3ACA, que sería aquí a la derecha, C3ACA. Están en este gel, ustedes ven la secuenciación, están juntos. Eso es una evidencia experimental definitiva de que la planta está realizando splicing de esta región que no debería hacer. Por lo tanto, había que resolver el problema de alguna manera. Aquí a la derecha ustedes ven la secuencia del gen de la GFP y en la parte inferior un consenso de unión exón-intrón, intrón-exón, y bueno, es prácticamente casi idéntica la secuencia de la GFP con el consenso de unión intrón-exón, lo que justifica o explica por qué la planta procede a hacer ese splicing. Entonces la estrategia para solucionar ese problema y poder expresar la GFP en plantas fue mutar el gen. Vamos entonces a explicar cómo se hizo la remoción de este intrón críptico. En esta tabla mostramos el código genético que corresponde a la atribución de codones con aminoácidos. Por ejemplo, este aminoácido prolina está especificado por 4 codones diferentes: CCU, 3C, CCA y CCG. Todos ellos codifican para prolina, de tal manera que es indistinto que exista en una secuencia de RNA mensajero uno u otro codón, siempre especificará prolina. Esta es la base del método de mutagénesis, porque vamos a reescribir la secuencia codificante de la GFP alterando la tercera posición de cada uno de los codones de esta región resaltada en amarillo. Por ejemplo, para este codón 3A que codifica en el tipo salvaje para la lisina, vamos a cambiarlo por AAG. Noten que la G está destacada en color verde porque significa una modificación de la secuencia del gen, aunque esa modificación es solo de la secuencia nucleotídica, más no de la proteína.
Y así se hace para los demás aminoácidos que están resaltados en color amarillo, cambiando las terceras posiciones sin alterar la secuencia aminoácidica. Ustedes pueden apreciar unas líneas punteadas que dividen dos regiones que llamaríamos una 5' y una 3'. Esas regiones punteadas pues especifican las secuencias que están siendo alteradas en la tercera posición, incluyendo especialmente la secuencia del intrón y especialmente la unión exón-intrón. En medio de las dos no hay ningún cambio, porque se va a aprovechar esta región para una hibridización de dos primers, como lo veremos enseguida. Esa misma región la estamos aquí destacando en color anaranjado para mostrar que establece un puente entre las dos regiones que hemos llamado en este momento 5' y 3'. Y notemos que existen en el tipo salvaje y en la secuencia alterada o mutada un sitio de restricción ND1, y en el fragmento 3' existe un sitio de restricción para la enzima ACC1. Estos sitios son importantes porque se van a aprovechar de manera experimental para hacer la mutación. Ok, entonces veamos que la región que llamé de puente, esa región es donde se diseñan dos primers en sentido contrario. Observen aquí en la figura, se constituye un primer de 126 nucleótidos que contienen los cambios en las terceras posiciones. Aquí en la figura ustedes ven N, cada dos nucleótidos N o cada tres N, 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 significan los cambios que se hicieron en la secuencia del marco de lectura abierto de la GFP. Es decir, este primer o este oligonucleótido contiene las mutaciones que queremos incluir en la GFP, es decir, estas de acá, todas estas acá, ya están incluidas en este primer. Y en el primer complementario, porque observen que hay una región complementaria entre ellos dos, en el complementario también hay mutaciones. De tal manera que los dos primers se complementan solamente en este extremo. Y es suficiente para que constituyan una doble hélice y conformen una estructura como la que mostramos aquí abajo. Notemos que se ha respetado la presencia de los sitios de restricción ND1 y ACC1. Ahora sí, una vez alineados, adicionamos una DNA polimerasa que se encarga de sintetizar ADN utilizando los extremos 3' como punto de partida para adicionar nucleótidos hasta que se sintetiza la cadena complementaria de ambos extremos y se produce una molécula de ADN doble cadena completa. Ya obtenido ese ADN completo, observemos que el ADN formado ahora tiene las mutaciones. Aquí en color, en puntos verdes, yo había destacado las mutaciones, los cambios que se hicieron en la tercera posición de los nucleótidos o de los codones, con el fin de especificar la nueva proteína con los cambios nucleotídicos. Pues lo demás es cuestión ya de rutina, que es cortar ese producto PCR con las enzimas de restricción ND1 y ACC1. Y observen ustedes que el extremo ND1 genera extremos cohesivos tipo ND1 y del otro lado genera ACC1. ¿Para qué? Para luego cortar un plásmido de clonación con las mismas enzimas, lo que nos genera un extremo de un lado ND1 y del otro ACC1. Mezclamos entonces el ADN ya amplificado y digerido con las enzimas de restricción con el plásmido. Los mezclamos y añadimos la enzima DNA ligasa. Se recombinan entonces esos dos fragmentos de ADN
Y después no es más que transformar E. coli, por una técnica ya de rutina que ustedes ya conocen. Lo demás es también de fácil trabajo en el laboratorio, que consiste en reemplazar en el gen original el nuevo gen con las mutaciones. Por eso aquí tenemos arriba a la izquierda el gen de la GFP con los sitios de restricción ND1 y SC1. Se cortan con esas enzimas y sale el pedacito de ADN que contiene la región que habíamos mutado. Y del clon que ya hemos amplificado antes, el clon mutado, bueno, el ADN mutado que hemos clonado en un vector, pues se amplifica y se acorta con las enzimas de restricción, de nuevo ND1 y SC1, para producir gran cantidad de ese ADN, de tal manera que lo tengamos aquí accesible para reemplazar el fragmento original, y queda un híbrido de marco de lectura abierto reconstituido en el plásmido de clonación. Y pues ustedes pueden observar que el principio es el gen original de la GFP, continúa con el gen, la región mutada, y termina con el gen original. Esa es una especie de híbrido o un gen mutado. Ya por técnicas moleculares se recupera el gen completo, que se inserta en un vector, en este caso el plásmido PBI 121, que ha sido muy utilizado en biología molecular para transformación genética de plantas. Aquí está ese gen. Como ya no se trata de la GFP, que tenemos aquí arriba a la izquierda, sino que tiene mutaciones, entonces lo llamaron MGFP4, que está aquí diagramado en este plásmido con su sitio de iniciación ATG y con stop TGA, pero pues es un gen ya mutado. Y además pues obviamente están las demás regiones que contiene un vector para expresar un gen en plantas, en este caso el promotor CAMB35S, que es el clásico promotor para expresión en plantas, y un terminador de la nopalina sintetasa que permite entonces expresar y terminar la expresión de manera correcta en plantas. Aquí a la izquierda ven ustedes el gen NPT2, que es el que codifica para la resistencia a la kanamicina. Bueno, es un vector clásico de transformación de plantas. Entonces lo demás que resta es transformar una planta y ver el efecto que tiene esas mutaciones en la expresión del gen. Y bien, en esta figura vemos el resultado de la transformación genética de plantas con el gen nuevo. Aquí a la izquierda vemos una planta transformada con la versión tipo salvaje de la GFP, y ven ustedes que la planta no florece en verde como debería florecer. En cambio, la planta transformada con la MGFP4, la versión mutada, sí está floreciendo en verde. Es decir, se corrigió el problema del procesamiento del mensajero y se está produciendo una GFP normal. Aquí a la derecha se ven algunos cortes transversales arriba del ápice de la planta y abajo de la unión de los cotiledones con el hipocótilo. En todas ellas se ve la fluorescencia de la proteína fluorescente verde funcionando correctamente, y pues de esta manera se dio la conclusión de que estaba funcionando la mutación o la serie de mutaciones que se le hicieron al marco de lectura abierto mediante el método que hemos ya previamente mostrado. Otro ejemplo que vamos a ver es la mutación para solubilizar la misma proteína en plantas. ¿Por qué? Porque resultó que a pesar de esas mutaciones que se le hicieron, la proteína era insoluble y en varias transformaciones genéticas se obtenía una fluorescencia, pero era muy débil.
¿Por qué? Porque resultó que la proteína es insoluble. Y entonces, en este nuevo trabajo van a hacer una serie de mutaciones, van a ver ustedes que son muy interesantes, para darle más solubilidad y que se pueda expresar mejor en plantas. O sea que no solamente había un problema de splicing, sino también de solubilidad. Entonces en esta nueva publicación muestran nueva mutación para darle más solubilidad a la GFP. En la publicación dicen que bueno, ya está demostrado que esa alteración de los codones que se le hizo en el trabajo previo permitió una expresión correcta de del mensajero de la GFP sin procesamiento, sin splicing, pero la señal es débil y es probablemente debido a una agregación de la proteína por insolubilidad. Entonces hubo que hacer nuevas mutaciones y ellos crean entonces una nueva versión que ellos llaman SMGFP, es decir, soluble modificada. Es una nueva mutación que cambia codones para hacerla más soluble. Y de paso en este trabajo también muestran la creación de dos versiones nuevas de la GFP. Una que florece hacia el rojo, no en rojo, sino hacia el rojo, y una que florece en color azul. Es decir, ni más ni menos ya cambiarle la longitud de onda de fluorescencia a la proteína. Vamos por partes. En un trabajo previo ya se había logrado tanto la solubilidad como las mutaciones para el cambio de fluorescencia, de color. Ya se sabía cuáles mutaciones había que hacer, entonces en este trabajo retoman esas mutaciones y las construyen. En este trabajo es que ellos demostraron cuáles sitios había que cambiar para producir mayor solubilidad y los cambios de coloración. Por un método llamado evolución molecular que discutiremos incluso más tarde, muy interesante también. Bien, entonces aquí tenemos un esquema de la GFP tipo salvaje arriba, wild type, y se muestra en color negro los aminoácidos de la región que florecen, del cromóforo. Esos aminoácidos obviamente no se pueden tocar. En esta región, en este recuadro granulado, está la región mutada en la versión MGFP4, que hubo un cambio de codones para que el RNA mensajero no fuera procesado. Y en el trabajo ya que les decía de Nature, o sea ellos ya habían demostrado que estas tres mutaciones, fenilalanina 99 por serina, metionina 153 por treonina y valina 163 por alanina, son mutaciones solubilizantes. Luego ellos lo que van a hacer es crear a partir del mutante anterior, MGFP4, añadirle estas tres mutaciones. El método es un tanto diferente del que vimos anteriormente, que era crear esos primers con las mutaciones. Solo para que nos ubiquemos un poco, aquí tenemos la representación de la estructura primaria de esa proteína, de la GFP, con la posición de los tres aminoácidos que vamos a mutar, para que tengamos una idea más o menos de en qué región están los aminoácidos mutables. Y aquí en esta región está el fluoróforo. Aquí abajo mostramos los valores de solubilidad. Según estos autores, Kite and Doolittle, ellos establecieron una tabla de solubilidad de los aminoácidos. Y ustedes ven que metionina tiene valor positivo 1.9, fenilalanina tiene 2.8 y valina 4.2. Todos son valores positivos indicando que son hidrofóbicos. Si representamos gráficamente la estructura de la proteína, ven ustedes aquí abajo la secuencia de toda la proteína fluorescente verde.
y arriba, o sea, en la vertical hay coincidencia perfecta, arriba se representan los valores de solubilidad en función de la tabla precedente, de esta tabla. Entonces, el programa del algoritmo lo que hace es, dado el ambiente de aminoácidos de una región en una ventana de 9 aminoácidos, predice qué tan soluble puede ser esa región a lo largo de la estructura primaria de la GFP. Así pues, valores positivos significan hidrofóbicos y valores negativos significan hidrofílicos. Entonces vemos que la GFP tiene unas regiones aquí hidrofóbicas al principio, aminoácidos entre 0 y 10, y por aquí 30, 40, 50. Por esta región también hay unos picos insolubles y al final algunos otros. Pero parece que el resto de la mayoría de la proteína es soluble. Toda proteína tiene aminoácidos hidrofóbicos o regiones hidrofóbicas, que son las que se proyectan hacia el núcleo interno de la proteína, y regiones hidrofílicas, que son las que están en la periferia. Vamos a ver enseguida en detalle este asunto. Pero bueno, entonces veamos que las mutaciones, es decir, F99S, cae en una región más bien soluble, pero F es un aminoácido hidrofóbico, fenilalanina. Lo mismo aquí, metionina está en una región más bien tendiente a ser soluble, pero ese es un aminoácido hidrofóbico. Y aquí valina también está en una región medianamente soluble, pero los tres son aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar la topología de la proteína globalmente para que ustedes vean otra representación de esta proteína y vean qué tan a la periferia de la proteína están en realidad estos aminoácidos. Bien, con esta aplicación Molsoft ICM Browser que estudiamos en la asignatura de profundización, analizamos la estructura de las proteínas y este programa está hecho para eso, para visualizar y analizar la estructura de las proteínas. Lo que mostramos aquí en esta figura es la estructura tridimensional de la GFP. Del lado N-terminal he puesto los aminoácidos en color rojo y los aminoácidos del extremo C-terminal los he puesto en color azul. Uno puede seleccionar aminoácidos de esta manera para colorear residuos con colores específicos y poder ver de manera gráfica la proteína. Pero globalmente podemos apreciar que la proteína constituye lo que se llama un barril constituido de hojas beta, y en el interior de ese barril, allá en aminoácidos de color verde, ustedes pueden apreciar el cromóforo, que es la asociación de las tirosina 66, glicina 67 y serina 65. Ese cromóforo está bien oculto allá en el interior de ese barril beta. Bien, con la misma aplicación he coloreado los aminoácidos hidrofóbicos de color verde y ustedes pueden apreciar que están bien distribuidos a lo largo de la proteína. Algunos de ellos están de manera más superficial y otros más ocultos. En color aquí negro, morado y amarillo he representado los aminoácidos que van a ser mutados, es decir, estos: F99S, M153T y V163A. Amarillo, negro, morado, que es lo mismo que está aquí, amarillo, negro, morado. Si activamos la función de mostrar el tamaño de los átomos, podemos representar la proteína de esta manera y observar que los aminoácidos hidrofóbicos que están expuestos, no son todos, pero sí se ven regiones hidrofóbicas sobre la superficie de la proteína. En particular, notemos que el aminoácido que está en negro correspondería
en nuestra figura sería M153. Esta metionina está muy superficial. Lo mismo este aminoácido amarillo, que sería fenilalanina 99, también es superficial. En cambio, el aminoácido allá oculto, que ustedes deben ver aquí en color morado ahí atrás, en realidad está en la fase interna de la proteína, es valina 163, pero una mutación de esa valina por una A provoca o facilita la solubilización de la proteína. No hay que olvidar que la GFP es un dímero, ¿cierto? De dos subunidades idénticas. Voy a activar la visualización de la segunda subunidad para que se vea de qué lado es que están dimerizando. Activamos aquí en esta función B y listo. Ahí aparece el otro monómero y vemos que la parte solubilizante no está de parte de la región de interacción entre las dos subunidades, sino del lado contrario. Entonces, hay otros aminoácidos de superficie que son hidrofóbicos, pero por el trabajo que se publicó en Nature, estos dos residuos, incluyendo el tercero que está allá atrás, son los que son solubilizantes y ya se sabe cuáles mutaciones son. Entonces, vamos a ver enseguida cómo se procedió para mutar estos aminoácidos y convertirlos en la parte soluble o en los aminoácidos solubles que se exponen en ese paper. Bueno, entonces como quedó demostrado, esos aminoácidos son susceptibles de mutación por lo del trabajo anterior que habíamos visto. Entonces vamos a ver exactamente cómo molecularmente se hicieron esas mutaciones. Empezaremos diciendo que en realidad vamos a utilizar un kit desarrollado por una empresa llamada StrataGene, que está basada en el siguiente procedimiento. Mencionemos primero que E. coli tiene unas metilasas llamadas DAM y DCM. Luego ustedes pueden leer con calma en las diapositivas este texto, pero por ahora digamos que la metilasa llamada DAM metila en posición 6 de nitrógeno 6 en la secuencia GATC. Esta secuencia GATC está alrededor de unos 250, cada 250 aminoácidos estadísticamente está la secuencia GATC, ya que no existen sino 4 nucleótidos en el ADN. Es obvio que con frecuencia se va a repetir esa secuencia GATC. Por lo tanto, la metilasa DAM metila esa secuencia en la A. Aquí está el grupo metil. También metila en ambos lados o puede hemimetilar, o sea, metilar solamente uno de los lados. Bueno, el asunto es que esta metilasa metila todo el ADN de E. coli y la enzima de restricción DPN1, que proviene de Streptococcus pneumonia, antiguamente llamado Diplococcus, seguramente ustedes lo habrán conocido con ese nombre, corta justamente ese sitio de restricción GATC, sea que está metilado o que está hemimetilado, o sea, metilado solamente una de las cadenas. Entonces, en esta diapositiva quedan dos cosas claras. Primero, que este sitio de restricción o este sitio GATC es metilado en E. coli. Sí tiene la metilasa DAM, que con seguridad todas las cepas de E. coli tienen esa metilación DAM, o esa metilasa DAM. Y también hay una enzima de restricción que corta ese mismo sitio. Entonces tenemos la metilasa y tenemos la enzima de restricción que corta, pero que esté metilado. Esa es la condición de DPN1, que esté metilado. Así las cosas, si transformamos una bacteria E. coli, una cepa de laboratorio, si la transformamos con un plásmido, el plásmido va a ser metilado. Mira, aquí está el gen de la metilasa que se expresa
El ARN mensajero pues es utilizado por los ribosomas para fabricar la metilasa, representada aquí por este corpúsculo, y luego pues esa proteína empieza a metilar GATC en todas las regiones, no solamente en el plásmido, sino en el ADN genómico, es decir, que todo el ADN queda metilado. Pero eso es justamente lo que esperamos, porque el método requiere que el ADN esté metilado. Entonces, en la siguiente figura veremos hacia dónde nos dirigimos. Aquí en la parte superior vamos a introducir un nuevo concepto que es un mismatch. Un mismatch es un alineamiento de dos secuencias en las cuales no hay coincidencia en uno o más nucleótidos. Por ejemplo, en este apareamiento de bases hay un mismatch. ¿Por qué? Porque una base de este primer está mutada. Entonces hay alineamiento o hibridización tanto del lado izquierdo como del lado derecho, pero no en ese punto. ¿Por qué? Porque los aminoácidos no son complementarios, perdón, los nucleótidos. Los nucleótidos no son complementarios, por lo tanto no va a haber apareamiento de bases en ese punto. Y cualquier polimerasa puede iniciar la síntesis de un ADN mientras haya un segmento como este que está acá, que es suficientemente largo para estabilizar la interacción entre las dos cadenas e iniciar la síntesis de ADN, a pesar de que no haya hibridización en este punto o haya este mismatch. Por lo tanto, este método está basado justamente en primers que contienen mismatch. Bien, entonces aquí abajo lo que se esquematiza es justamente eso, que se puede hacer una PCR con un primer que tiene un mismatch y se hace síntesis de ADN mediante PCR y se termina amplificando un segmento de ADN nuevo que tiene ese mismatch, es decir, se introduce una mutación en el ADN ya que el primer tenía la mutación. Bien, voy a explicar entonces cómo se hizo la mutación de fenilalanina 99 por serina, ya que el protocolo es el mismo para el resto de las mutaciones. Como ustedes pueden apreciar, aquí en la parte superior está el orden de codones que especifica esa región de la proteína y el triplete TTC codifica para fenilalanina. La idea entonces es construir un primer que va en el sentido opuesto, que contiene la mutación, contiene un mismatch, es decir, específicamente si el codón TTC codifica para fenilalanina, miramos aquí a la izquierda el código genético, TTC codifica para fenilalanina, entonces debemos cambiarlo por el codón TCC. Para hacer ese cambio de TTC a TCC, debemos introducir en el primer la mutación poniendo una G en lugar de una A. En este punto debería ir una A. De tal manera que el primer, que está entonces aquí abajo, tiene la G y será el anticodón GGA en el sentido 5'3', GGA. Pero en el sentido de la cadena codificante será TCC, que codifica para el aminoácido serina. Aquí está, TCC. De esa manera entonces el primer que contiene una única mutación, un mismatch, al incorporarse en la nueva molécula de ADN que se sintetice a partir de ese primer, contendrá la mutación. Aquí a la izquierda mostramos entonces cómo el primer se hibridiza sobre el gen que está clonado en un plásmido, el gen de la GFP, y la polimerasa va a sintetizar el plásmido completo, dando la vuelta completa, por lo tanto se fabricará una cadena completa con
el primer incorporado, es decir, con la mutación incorporada. Ese es el principio de este método de Quick Change relámpago, que es un método relámpago de mutación dirigida, desarrollado por Stratagene, de la manera que siguiente. Como vemos, el tipo salvaje de la GFP es clonado en el plásmido, se ligan, y ese plásmido que contiene la GFP pues se utiliza para transformar E. coli. E. coli entonces es transformada y el plásmido, como es una cepa de E. coli DAM+, E. coli queda, metila su propio ADN y metila el plásmido. Es necesario que el plásmido esté metilado. ¿Por qué? Porque entonces en el paso siguiente extraemos ese plásmido y con PCR depositamos el primer o los primers. Se pueden hacer dos primers totalmente complementarios con los mismatch en la misma posición. Mediante PCR entonces se añade la Taq polimerasa y utilizando estos primers como inicio se sintetiza toda la cadena complementaria de la cadena interior como de la externa, lo que nos da lugar a esta situación. Hay que aclarar que le puse unos puntos aquí al plásmido para indicar que ese plásmido está metilado, porque fue propagado aquí en E. coli, es metilado. Entonces ese plásmido está metilado. Pero el ADN nuevo que se fabrica ahí in vitro no está metilado. Entonces se nos crea un híbrido metilado no metilado. Claro que como se hacen más o menos unos 20 ciclos de síntesis, al final termina un ADN no metilado en ambas cadenas. La idea es que al final se formarán siempre una cadena no metilada y una metilada en el último ciclo de replicación. Y entonces ese ADN recién sintetizado se digiere con la enzima de restricción DPN1. Y esa enzima, ¿qué corta? Corta la secuencia GATC que esté metilada. Luego, esta enzima de restricción se va a encargar de cortar el ADN original y reducirlo a pedacitos, mientras que el ADN que se acaba de fabricar in vitro de nuevo queda intacto, no es cortado por la enzima de restricción, y entonces nuestro ADN nuevo queda intacto para transformar E. coli. Es una forma de destruir el ADN tipo salvaje y que no produzca interferencia y luego tuviéramos que seleccionar entre recombinantes que tengan mutación y no mutación. Destruimos el ADN original tipo salvaje con la enzima de DPN1 y el ADN que queda es ya mutado. Con ese se transforma E. coli y ya lo que queda es expresar con un vector de expresión en E. coli para ver la nueva proteína. De esta manera se lograron sustituciones de la fenilalanina 99 por serina, de esta metionina 153 por treonina y de valina 163 por alanina. Se hicieron esas tres mutaciones con el fin de reducir la agregación, la insolubilidad. Veamos entonces a nivel de expresión en Arabidopsis thaliana el efecto que tuvieron esas mutaciones. Aquí a la izquierda mostramos células de cotiledón que expresan, en el caso D, está expresando el tipo salvaje y vemos que la fluorescencia es muy bajita, muy poca. Es insuficiente para los experimentos de gen informador o gen reportero. Mientras que en el lado E tenemos células de cotiledón transformada con esas mutaciones en la GFP. Y esa GFP está floreciendo mejor. Luego sí, esas mutaciones sí tuvieron un buen efecto y pues ellos concluyen que se trata de un asunto de solubilidad. Se solubilizó la proteína y floreció mucho mejor. Aquí a la derecha vemos células de hipocótilo que expresan también MGFP4 con una fluorescencia muy bajita, insuficiente, y al lado derecho la GFP soluble modificada, porque la idea es que esta mutación le otorgue solubilidad y se ve muy buena fluorescencia. Entonces la mutación sí sirvió, o las, digamos, tres mutaciones sí sirvieron.
Ese es el método desarrollado, como les decía, el Quick Change por StataGen. Otras compañías creo que ya están explotando porque creo que se venció la patente, pero es el principio de mutación para este tipo de... Cuando se quiera mutar una sola posición, este es el ideal. Muchos laboratorios y muchas publicaciones utilizan este tipo de mutaciones de un solo sitio. Obviamente ellos tuvieron que haber desarrollado primero el mutante fenilalanina 99S, y una vez que estuviera verificado que hubo la mutación, enseguida ese plásmido mutarlo para la metionina 153, desarrollar todo el mutante, verificar la mutación y luego mutar la tercera posición, que es valina 163. Pero es económico y rápido. Por eso ellos los llaman relámpago, un método relámpago de mutación mediante PCR. Esta figura es solamente para recordar brevemente que lo que estamos observando en este momento en esta figura de acá, lo que estamos viendo aquí es fluorescencia. O sea, en el microscopio óptico tradicional, vemos aquí a la izquierda, el microscopio óptico tradicional, hay una luz que emana de una lámpara, y esa luz luego incide sobre la muestra, atraviesa la muestra y finalmente termina llegando al ocular, donde se puede tomar una fotografía o el investigador puede ver la muestra. Mientras que aquí a la derecha la microscopía de fluorescencia trabaja de otra forma. Una fuente de luz, veámoslo aquí anteriormente, una fuente de luz de una lámpara se refleja sobre un espejo llamado dicroico que le hace caer esa luz sobre la muestra y la muestra fluoresce. Por eso ven ustedes la diferencia de color entre esta luz blanca que llamaríamos y esta luz verde, que es la fluorescencia en este caso, la fluorescencia de la proteína fluorescente verde. Entonces la luz blanca incide sobre la muestra pero fluoresce en verde. Entonces el verde sube. Así hay otros colores que logran ascender. El filtro, este espejo dicroico, deja pasar solamente luz verde. Entonces si uno ve verde, quiere decir que hay fluorescencia. Por lo tanto, la mutación fue positiva, porque está viendo la proteína fluorescente verde está floreciendo. Entonces en este caso, con este microscopio, uno o ve verde o no ve nada, porque el filtro solo deja pasar verde. De tal manera que si uno ve luz verde, es porque está floreciendo la proteína fluorescente verde. Bueno, dicho eso, entonces veamos ahora sí lo de las variantes fluorescentes solubles. Es decir, ya se desarrolló un mutante soluble. Ahora vamos a desarrollar las variantes fluorescentes, cambiarle el color a la fluorescencia de la GFP. Pues se utiliza el mismo método. Ya en el paper de Nature que vimos anteriormente, se sabe cuáles mutaciones hay que hacer, es decir, serina 65 por T, o sea por treonina, y tirosina 66 por histidina. Esas dos mutaciones son las que se deben hacer para obtener ¿qué? En el caso de serina 65T se obtiene una GFP que se llama redshift, o sea, proyectada al rojo, ¿sí? Cambiada hacia el rojo. No va a florecer en rojo, pero va a florecer más hacia el rojo que el tipo salvaje. Y esta otra mutación, que es tirosina 66 por histidina, va a florecer en azul. Y por supuesto, como control tenemos la original, que ya tiene las mutaciones para que esté soluble. Todas son solubles, pero las mutaciones iban a ser individuales. Bueno, entonces aquí ya después de hechas las mutaciones y expresado en E. coli esos genes, entonces vamos a mostrar ciertos detalles. Aquí hay un gel de poliacrilamida SDS-Page, donde se muestran las diferentes proteínas expresadas en E. coli, con algunos detallitos que vamos a explicar. Lo que está aquí resaltado en verde son versiones diferentes de la proteína GFP, pero la versión modificada.
soluble modificada, por eso todas son SM. Y este tipo salvaje de control, hay varias versiones por lo siguiente. Veamos, en la primera, el primer carril es un lisado, es decir, se expresó la proteína soluble modificada GFP, SMGFP, se expresó en E. coli y de una vez se hace lisis total de E. coli y se toma la proteína total y se separa aquí por electroforesis. Por eso aparecen una cantidad de bandas, porque son todas las proteínas de E. coli, pero dentro de esas proteínas se destaca una, que es esta, que es la proteína recombinante SMGFP. Luego entonces en el segundo carril está SMGFP fracción soluble. ¿Qué es eso? Pues al lisado anterior, obviamente cuando uno hace lisis de una bacteria, la bacteria contiene componentes moleculares solubles y componentes insolubles. Se separan esas dos fracciones y solamente la fracción soluble se deposita en este gel, en este carril. Y ustedes ven que, bueno, están casi todas las mismas proteínas del caso anterior. Por ahí habrá alguna que otra que solo está en el lisado total. Casi no se ve diferencia. Pero como es la fracción soluble, como controles, ¿no? Tenemos el lisado total, la fracción soluble, y ahora tenemos una GFP también soluble modificada, pero dice ahí histidina 6. ¿Qué es esto de histidina 6? Ya vamos a verlo, pero antes digamos que en el cuarto carril está la GFP purificada por métodos cromatográficos, la versión soluble modificada, como control simplemente, como control de peso molecular. Revisen pues que, miren aquí que está un poquito más abajo la GFP soluble modificada que la que tiene las histidinas. Vamos a explicar esto de las histidinas, que es importante. Creo que lo vimos cuando hablamos de vectores de expresión, pero no está de más volver a contarlo. Pues resulta que, miren ustedes, aquí tenemos una GFP, una estructura primaria de una GFP normal, tipo salvaje, es decir, representado aquí por esta barra verde, que se clona dentro de un vector. Pero el vector tiene en el polylinker una secuencia que se llama histag. Es decir, lo que se hace es una clonación dentro del vector, pero hay una consecutividad del marco abierto de lectura que hace que sea ininterrumpido. Eso quiere decir que el codón stop aquí al final se le quitó, y entonces al no haber stop la proteína continúa, o la codificación del mensajero. ¿Y qué continúa? Pues la codificación para 6 histidinas, que ustedes ven aquí a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 histidinas, y luego sí hay un codón stop. Es decir, que esta proteína ya no es el tipo salvaje original, sino que tiene 6 histidinas adicionales en la región C-terminal para la proteína, lo que nos crea una proteína que ya no es la original, es una proteína modificada, pero esas poquitas histidinas no afectan, o ya veremos si es que afectan en realidad la función fluorescente. Esto de agregar esta tag que se llama, o etiqueta, es muy frecuente. Para muchas proteínas se les agrega un tag, bien sea en la región N-terminal o en la región C-terminal, se agrega ese tag con un propósito específico, que es poder purificar en un solo paso. Bueno, aquí tenemos abajo la representación entonces de la GFP, último aminoácido de la GFP, que sería lisina, o sea esta acá, y luego seguida de 6 histidinas. Pues bien, para ahorrarse todo el trabajo de la purificación por métodos cromatográficos, ya ustedes saben que es bastante complicada una purificación, requiere muchas centrifugaciones, columnas, HPLC, todo un trabajo de semanas. Aquí purificamos en un solo paso una proteína en una mañana se ya ha purificado la proteína. ¿Por qué? Porque mire, la proteína tiene la cola de polihistidina, e interesantemente esa polihistidina tiene afinidad por el níquel. Aquí ven ustedes una resina que tiene adherido níquel, y entonces las histidinas forman un quelante, un complejo con níquel,
una interacción que es fuerte. De tal manera que aquí abajo se muestra que si una columna de afinidad, una columna que tenga níquel en estas esferitas de material inerte como agarosa o cefarosa, la proteína se va a fijar con su cola polihistidina al níquel y va a ser retenida, que es lo que muestra esta gráfica aquí a la izquierda. Ven ustedes que se pasa todo, digamos, la proteína se expresa en E. coli y se hace una lisis total y se pasa todo el extracto de proteínas por la columna. Como la columna tiene níquel, va a retener específicamente la GFP que tiene la cola polihistidina. Entonces aquí veamos a ver, lo que está aquí como una V es el níquel y lo azul es la GFP. Entonces hay una retención de la GFP por la columna y las demás proteínas pasan derecho. No hay otra proteína que tenga 6 histidinas. Entonces es retenida específicamente la GFP. Y se agrega buffer bastante para que se lave bien la columna y haya retención específica de la GFP. Cuando han salido todas las proteínas, entonces se agrega un competidor que libera la GFP y la suelta. Y tenemos la proteína purificada en una mañana. Es un método muy rápido, se utiliza muchísimo. En el laboratorio estamos estandarizando esto para una lipasa. Y bueno, esto es una técnica cotidiana, se realiza con tubos Eppendorf o tubos de microcentrífuga. Es algo muy sencillo, expresar en E. coli, agregar el extracto de E. coli, unos cuantos microlitros sobre la columna, centrifugar, lavado, etcétera, elusión, y ya en la final de la mañana usted tiene ya la proteína purificada para hacer sus pruebas. En este video vamos a ver cómo las proteínas fluyen a través de la columna y es retenida la GFP por la cola histidina. Entonces ven ustedes la proteína en E. coli que se expresa, ahí está la proteína con el tag, ¿cierto? La cola histidina. Se hace lisis entonces de esa bacteria y se liberan todas las proteínas al tiempo en este cultivo. Entonces pues se produce esa mezcla de proteínas o de extracto celular crudo que contiene de todo, proteínas, ADN, ARN, etc. Y mire, se pasa por la columna y allá va, la GFP va a ser retenida por su cola histidina, aquí por el níquel, ahí está, el níquel, la cola histidina sería el verde. Mire como otro níquel aquí va a retener otra molécula de GFP, gracias a esa cola histidina. Y las demás sí no tienen adherencia. Entonces, al hacer un lavado, pues salen todas las proteínas contaminantes y solamente es retenida la GFP. Es un método muy interesante y después cuando ya se ha lavado la columna, entonces se agrega el competidor para que se desprenda la GFP, allá va y queda purificada en un solo paso. Es un método muy bonito y muy sencillo, muy práctico para purificar proteínas rápidamente y caracterizarlas. Bueno, dicho eso, entonces eso explica por qué hay aquí SMGFP-IS. Es una proteína fluorescente verde con la cola polihistidina. Por eso su peso molecular es un poquitico más elevado que el de la GFP soluble modificada purificada por métodos cromatográficos. Bueno, hay una banda aquí arriba que está en la demás, que es una banda contaminante, parece que copurifica de todas maneras o es retenida por la columna por alguna afinidad que tenga con el níquel y digamos que la proteína no queda totalmente pura, pero es suficiente para hacer algunos experimentos. Pero sí, estoy de acuerdo que si se quiere para en el futuro una evaluación más, por ejemplo, la actividad específica, entonces sí toca que la proteína esté totalmente pura. Pero así, de esta forma, es suficiente para los experimentos que se van a hacer ahora que de fluorescencia. Entonces, en este carril está la GFP soluble modificada con la cola histidina, que es nuestro tipo salvaje. Bien, entonces tenemos 4 formas. La que nos interesa en este caso es la SMGFP histidina. ¿Por qué? Porque las demás proteínas, las mutadas, las que queremos que florezcan hacia el rojo o en azul, van a ser purificadas también con cola de histidina. Ahí está. Tenemos la versión roja o tirando al rojo. Ustedes ven que en el carril
la proteína está purificada, está bien, hay una contaminación allí, pero grosso modo está libre de todas las demás proteínas. Y pues lo que se va a hacer ahora es simplemente medir fluorescencia. Y el azul, pues entonces en este carril está la versión azul, también está un contaminante, hay una proteína que está interactuando con la columna y está siendo retenida. Pero para el experimento que se va a hacer enseguida es suficiente. Por lo tanto, bueno, aquí a la derecha está la GFP tipo salvaje pero modificada para que sea soluble, y a la izquierda está con la cola de histidina. Son dos proteínas en lo funcional idénticas. Vamos a ver entonces en la práctica el efecto que tuvieron estas mutaciones en la proteína fluorescente verde. Miremos primero que todo el tipo salvaje, donde ustedes pueden apreciar aquí una comparación entre la proteína fluorescente verde modificada para que sea soluble con y sin cola de histidina. Y ustedes pueden apreciar que en los patrones de absorción son totalmente idénticos. Está absorbiendo a un poco menos de 400 nanómetros en el mismo punto del espectro, y posteriormente el patrón de emisión o la longitud de onda de emisión es también la misma. Esto demuestra que bien puede tener la cola de histidina o no tenerla, y la proteína fluorescente verde florecerá igual en ambas proteínas en el verde. O dicho de otra forma, esta cola de histidina no afecta la fluorescencia de la proteína. Es solo un control para demostrar que la cola de histidina no tiene ningún efecto en la actividad de esta proteína, y se hace comúnmente para las otras proteínas que se quieran purificar por este medio. Es un control de rigor que se hace. Bien, observemos ahora entonces el patrón de fluorescencia de la proteína fluorescente que tiende hacia el rojo, o red shift. Bien, vamos a ver entonces el patrón de absorción y emisión de la proteína fluorescente verde que tiende hacia el rojo, y veremos que el patrón de absorción o la longitud de onda de absorción se afectó. Arriba tenemos el control, que está en el orden de los 400 nanómetros, o aquí a la derecha ustedes pueden apreciar de 397 nanómetros, y el mutante, por efecto de ese cambio en esta serina 65 por T, cambió drásticamente hacia la derecha, casi más o menos unos 100 nanómetros, cambió a 495 nanómetros. Es un cambio importante en la longitud de onda de absorción. Ya a nivel de la emisión, el cambio es ínfimo, por eso no se llama proteína fluorescente roja, sino tendiente hacia el rojo. La proteína está absorbiendo, como vemos aquí a la derecha en el recuadro, está emitiendo a 510 nanómetros. Normalmente debería emitir a 507, pero hubo un pequeño cambio, un pequeño giro a la derecha, hacia 510 nanómetros. No es mucho, pero bueno, se obtuvo un cambio en esa longitud de onda de emisión, que no fue muy exitosa, pero bueno, sirvió seguramente de experiencia para nuevos experimentos. Ya viendo la proteína fluorescente en el azul, se ven mejores cambios. Veamos primero que todo la longitud de onda de absorción. Inicia a los 397 nanómetros en el tipo salvaje, y en el mutante está absorbiendo a 385 nanómetros. Es decir, hubo un desplazamiento de la absorción hacia la izquierda en orden de más o menos unos 10 nanómetros. De todas maneras, siempre en ultravioleta. Si miramos el patrón de emisión, pues podemos apreciar que hubo un cambio en la longitud de onda de emisión. La proteína normalmente debería emitir a 507 nanómetros, pero hubo un desplazamiento hacia la izquierda y está emitiendo a 448 nanómetros. Es decir, en esta región por acá, es decir, en el color azul. Aquí se nota un mejor cambio o un mejor efecto de esta mutación de la tirosina 66 por histidina. Y bueno, se puede concluir que es un cambio más visible por una sola mutación de un solo aminoácido.
Si miramos la expresión inicialmente en E. coli, veremos que la proteína soluble modificada en el azul está floreciendo visiblemente en el color azul, o bien la que está tendiente hacia el rojo está floreciendo en el verde, pero si mezclamos las dos se pueden distinguir. Es decir, aquí hay bacterias cultivadas al mismo tiempo, las que florecen en el azul como las que florecen en el tendiente hacia el rojo, y al mezclarlas y montar una placa se puede observar la emisión de luz fluorescente en diferentes longitudes de onda, visibles como bacterias diferentes, o bacterias azules o bacterias verdes. Ya si se expresan estas proteínas en plantas, veremos que no solamente se mejoró la solubilidad, que ya se había demostrado anteriormente, sino que la longitud de onda de fluorescencia cambió. Veamos en el caso de estas células de cotiledón, en el caso del recuadro H, una proteína que florece en el rojo o tendiente hacia el rojo está floreciendo. Si ponemos un filtro de azul no observamos fluorescencia. Y células de cotiledón que expresan la forma soluble modificada que florece en el azul, no se observa fluorescencia en el verde, pero sí con el filtro azul. Entonces, al menos la proteína fluorescente en azul está floreciendo en la longitud de onda correcta y es soluble y luego es estable, que es lo que se quiere para poder expresar en plantas como gen informador. De esta manera finalmente se llegó a obtener toda una gama de proteínas fluorescentes que han ido modificándose para que florezcan en diferentes colores, y hoy día, pues dependiendo de la pregunta de investigación, uno puede querer utilizar una mezcla de estas proteínas para obtener fluorescencias en diferentes colores dependiendo del experimento. Pero la idea entonces es poder monitorear varios experimentos de expresión al mismo tiempo utilizando colores diferentes. Bien, estos métodos empleados anteriormente se basan en que previamente se ha conseguido información o documentación de la literatura científica de que determinadas posiciones pueden mutarse, o bien el investigador tiene una idea básica de lo que quiere modificar para obtener un resultado específico. Sin embargo, existe otro tipo de mutaciones que están basadas en lo que se llama protein design, que puede definirse como una metodología, una técnica o conjunto de técnicas que permiten mejorar o bien crear nuevas funciones enzimáticas. Básicamente la metodología se basa en dos enfoques: en el diseño racional o en la evolución dirigida. En el diseño racional se utilizan técnicas computacionales, o a veces el investigador toma decisiones basado en el estudio de la estructura primaria o terciaria de la proteína para hacer cambios en la secuencia. Y con base en ese diseño, entonces construye las modificaciones a nivel de ADN y evalúa el comportamiento de la proteína. O bien la evolución dirigida, que utiliza métodos aleatorios para perfeccionar una proteína. Lo que vamos a hacer inicialmente es mirar un poco qué es la evolución dirigida, que no tiene nada que ver con obtener una evolución tan acelerada como para que obtengamos algo así como nuevas especies, pero sí es la idea. La idea es acortar el tiempo evolutivo que toma para una proteína llegar a un punto específico de su funcionalidad. Es decir, vamos a acelerar la evolución de tal manera que lo que debería transcurrir en millones de años va a ocurrir en unas pocas horas en el laboratorio. Vamos a ver entonces cómo ocurre eso. Esencialmente, ustedes pueden apreciar aquí en la figura que esta enzima tiene dos sustratos posibles, pero la enzima tiene una preferencia por el sustrato, en este caso el sustrato cuadrado, y quisiéramos mejorar la afinidad por el otro sustrato. Ahí es donde interviene la evolución dirigida, y entonces se le hacen modificaciones a la proteína
para que tenga más afinidad ahora por el sustrato nuevo. Es entonces una modificación estructural con el fin de que la proteína adquiera una nueva función o se mejore una función. Veamos cómo ocurre eso en la práctica. La idea es que la evolución dirigida copia la evolución biológica, solo que de una manera acelerada en el laboratorio. Ustedes pueden observar aquí este punto inicial puede referirse al estado actual de la enzima que vimos en el caso anterior, por ejemplo de esta enzima, aquí. Ese estado significa que la proteína tiene una alta afinidad por este sustrato y queremos que la proteína o la enzima tenga afinidad por el otro sustrato, por este. Entonces lo que vamos a acelerar es justamente que sufra una serie de cambios para desviar la actividad de la proteína o la afinidad hacia ese sustrato y maximizar la actividad. Hay que precisar antes de entrar en este concepto metodológico que a veces ocurre que durante esa desviación o de esa reorientación de la actividad de la proteína puede llegarse a otros puntos ciegos de los cuales haya que hacer un retorno hasta poder tomar un punto en el cual se pueda desviar de nuevo hacia el máximo. Es decir, hay otros puntos de menor actividad máxima y al final de cuentas toca descubrir cuál es el que llega a un punto óptimo de actividad y es el que no se puede modificar después porque es el tope de actividad. Bien, entonces veamos una técnica de laboratorio que se llama Error Prone PCR, que es una PCR propensa a errores. Una técnica muy interesante y para ilustrar de qué se trata voy a mostrarla en forma de un ejemplo. En este caso se quiere modificar una enzima llamada lacasa mediante evolución dirigida para que pueda utilizar mejor unos sustratos que se utilizan para colorear textiles. Unas palabras previas sobre lo que son las enzimas lacasas. Las lacasas son enzimas que oxidan compuestos aromáticos y no aromáticos. Tienen unos centros de cobre y este átomo de cobre específicamente es el que tiene un efecto oxidante sobre los sustratos fenólicos. Aquí se muestra un ejemplo de un compuesto fenólico que es oxidado por una lacasa y al mismo tiempo se consume oxígeno para producir agua. Las lacasas son abundantes en todos los organismos vivos, plantas, en hongos, en insectos, en bacterias, con funciones específicas. Aquí en plantas tiene función de síntesis de lignina. Ustedes ven que la lignina es un compuesto bastante complejo, mientras que en los hongos su función es de degradar esa lignina. En insectos tiene función de síntesis de polímeros y finalmente en bacterias tienen diversas funciones, como vamos a ver enseguida. Las enzimas tienen gran cantidad de aplicaciones biotecnológicas. Ahí les dejo mirar toda esa gama de posibilidades que hay, y entonces son enzimas que no son importantes no solo desde el punto de vista científico de la ciencia básica, sino también de la ciencia aplicada, y tienen usos en la industria alimenticia, química sintética, cosméticos, biodegradación de contaminantes, una gran cantidad de aplicaciones. Por eso hoy día se buscan nuevas isoformas de estas enzimas con la idea de encontrar enzimas con aplicaciones específicas. Estos son sustratos que se emplean en el laboratorio para evaluar la actividad de la enzima. Utilizar lignina sería inconveniente porque la cuantificación es aparatosa, es complicada, mientras que estos sustratos, con un simple cambio en la absorbancia por espectrofotometría, se puede detectar la actividad de la enzima y cuantificar. Especialmente en el laboratorio nosotros utilizamos el DMP, pero todos son buenos sustratos de las lacasas. Esta diapositiva es para mostrar que la enzima es altamente oxidante, tiene un potencial redox positivo de 0.78 voltios, para ubicarla más o menos aquí en esta región al nivel del hierro, y obviamente entre más se sube en la escala a valores positivos,
la enzima tiende a ser más oxidante o el compuesto tiende a ser más oxidante, y valores negativos son de compuestos que son altamente reductores. Entonces, solamente para contextualizar que estas enzimas tienen un alto nivel de potencial redox que les permite entonces oxidar los compuestos. Bien, en este trabajo que les mostraba anteriormente, la idea es obtener una lacasa modificada, evolucionada para que pueda decolorar textiles. Y entonces se utiliza la técnica de Error Prone PCR, es decir, una PCR propensa a errores. Es una PCR normal, pero se le han hecho algunos cambios en el método para que la enzima cometa errores. Esta vez no se quiere que haya una alta fidelidad, sino al contrario, que la enzima sea propensa a errores, y para eso se crea un desbalance químico que hace que la enzima se equivoque. Por ejemplo, se aumenta la concentración de magnesio o se exagera con adición de manganeso, o un desbalance en la composición de los desoxinucleótidos trifosfatos, o bien se usa DIETP, que es un nucleótido también, o se agrega exageradamente cantidad de Taq polimerasa que no tiene actividad de proofreading, o sea, no puede corregir errores. Y todas esas condiciones crean un ambiente en el cual la enzima va a equivocarse y cometer errores que quedarán fijos en las secuencias, pero son errores aleatorios. Miren ustedes aquí los productos PCR, donde se han acumulado una serie de mutaciones en diferentes fragmentos, y son mutaciones en diferentes lugares dependiendo de dónde se cometió el error. Con esas mutaciones, o sea, con esa mezcla de fragmentos, como ustedes ven, el producto PCR sigue siendo un fragmento discreto a una altura determinada del producto, pero que difiere del tipo salvaje en que ha acumulado esas mutaciones. Entonces, ese fragmento de PCR se recombina con un plásmido, se adiciona a la enzima DNA ligasa y se construye lo que se llama una librería. Y es una librería porque cada fragmento contiene mutaciones diferentes en diferentes lugares. Aquí tenemos una mezcla de plásmidos, entonces, con diferentes fragmentos recombinantes, cada uno de ellos con una mutación diferente. Se transforma E. coli por el método que ustedes ya saben hacer y aparecen colonias. Esas colonias de E. coli entonces se evalúan individualmente con el vector, que es obviamente de expresión, y cada colonia individualmente se evalúa la actividad de la proteína para ver cuál de esas cepas tiene una variante que sea más favorable hacia el propósito que queremos. Si queremos, por ejemplo, mayor afinidad hacia un sustrato, entonces esta curva, la de los círculos con punto, presenta un punto máximo de actividad, lo que correspondería con esta colonia en verde, y pues las demás se descartarían por ahora, porque lo que queremos es un punto máximo de actividad para ese sustrato. Ya en el laboratorio entonces se puede cultivar en E. coli y expresar, como es el caso en el carril 1 tenemos la expresión del tipo salvaje, mientras que en el carril 2 tenemos la expresión del mutante. En ambos casos son extractos de E. coli, extracto total de proteína, pero se ve la proteína recombinante mutada, que se puede purificar por diferentes métodos, y ya la proteína pura entonces se evalúa para calcular su actividad específica. Bien, en esta tabla entonces tenemos unos valores de la actividad del tipo salvaje y del mutante respecto, en este caso específico, sobre los sustratos de laboratorio. Por ejemplo, el 2,6 DMP lo mencionaremos aquí, después pueden mirar los demás sustratos. Miren ustedes que el KM es de 342, es un KM alto. Entre más bajo el KM, mayor afinidad, por lo tanto el KM está un poco elevado. La KCAT, que significa el número de moléculas transformadas por segundo, alcanza 96, y luego este valor KCAT sobre KM, que nos da una idea del rendimiento de la enzima, es de un valor de 0,28. La actividad específica por unidades por miligramo de proteína nos da 12,73. Si comparamos con el mutante, veremos que
el Km bajó, es decir, la concentración de sustrato para que se alcance la mitad de la velocidad máxima disminuyó radicalmente, lo que es favorable. El número de moléculas transformadas por segundo casi se duplicó y la relación de esas dos constantes nos da 1.8, lo que es un valor bastante favorable. La actividad específica se multiplicó también casi más o menos por 6, lo que también es un buen indicador de que hubo un mejoramiento de la enzima para ese sustrato específico, solo que es el DMP. Ya ustedes pueden analizar los demás sustratos, que puede ser que haya altos o bajos, ya que la enzima pues ha sufrido una modificación hacia un sustrato específico. Veremos enseguida entonces en esta tabla cómo mejoró la enzima para degradar compuestos específicos. Interesante anotar, en estas dos figuras, aquí se evalúa en el punto A la actividad en alta temperatura y en el punto B se evalúa la termoestabilidad. Entonces, en este primer caso se observa que la enzima tiene una temperatura óptima de actividad para el caso del tipo salvaje 55 grados Celsius. Y para la del mutante se modificó esa temperatura, se incrementó, es decir que la temperatura óptima subió casi como a 65, algo así, o un poco menos, unos 62 o 63 grados Celsius. Luego hubo un mejoramiento en cuanto a la temperatura óptima de la actividad. Y en el caso B se refiere a la termoestabilidad, es decir, se hace una incubación de la proteína durante unos 15 minutos, porque está 15 minutos a una determinada temperatura, por ejemplo 30 grados, o bien 40, o bien 50. Se incuba durante 15 minutos y luego sí se evalúa la actividad de la enzima. Y se observa que hasta 50 grados más o menos se obtiene una conservación de la termostabilidad y la enzima logra ser eficiente a pesar de la preincubación a esas temperaturas. Pero ya si se preincuba a 55 o 60 grados durante 15 minutos y se hace la medición, hay un cambio brusco radical y disminuye bastante, casi al 30%, la actividad de la proteína. Luego la enzima, en resumidas cuentas, si bien tiene una temperatura óptima de 55 grados, demasiado tiempo de actividad o de exposición a esta temperatura tiene efectos contrarios para la actividad que se quiere medir. Bien, en este mismo paper citan los compuestos que ellos quieren utilizar para las pruebas de oxidación de estos colorantes de textiles. Está el azul de metileno, índigo carmín, azul de bromofenol, etc. Todos son compuestos que se utilizan para colorear textiles y la idea es ver si la enzima es capaz de oxidarlos. Entonces, ya en los resultados de laboratorio vamos a tomar para este ejemplo el valor de 50 miligramos por litro de la concentración del sustrato, pero ustedes luego pueden mirar si quieren los demás valores. Veamos que el tipo salvaje de la enzima con esta concentración tiene un 10% de la velocidad de reacción y el mutante para el mismo colorante a esa concentración tiene un 26% de decoloración. Entonces prácticamente se duplicó o casi triplicó la capacidad de decoloración para el sustrato a esa concentración. Ya para los demás sustratos, por ejemplo el azul de metileno, casi se duplica, sí se duplicó un poco más. Es más eficiente la enzima degradando el sustrato a esas concentraciones. Y si miramos, por ejemplo para el azul de bromofenol, hubo una mejora también interesante de más o menos la mitad, un poco más de la mitad. Para el violeta cristal hubo un incremento también y finalmente el índigo carmín presentó 100% de actividad a esa concentración. Es decir, se notó una mejora en la afinidad de la enzima por esos sustratos específicos gracias a las mutaciones que se le indujeron mediante esa PCR propensa a errores.
Finalmente, entonces podemos decir que está bien que se pueden obtener mutantes, como el caso que acabamos de obtener, pero lo que se hace normalmente para llegar a este estado de óptimo es necesario surtir una serie de pasos e incluso corregir el curso que se llevaba para dirigirse hacia la meta óptima. Entonces es probable que el estado actual de esos mutantes que acabamos de evaluar de pronto estén por acá. Es decir, que debemos utilizar el último clon que mostró mayor eficiencia, este verde, para una nueva serie de mutaciones del mismo tipo, de tal manera que se están realizando una serie de iteraciones del proceso. La última versión con la mayor actividad vuelve y se utiliza para generar nuevos mutantes y se evalúa la actividad. Ese mutante pues obviamente se utiliza de nuevo para nuevas amplificaciones, nuevos errores que originan nuevas cepas que otra vez se evalúan, y el mejor mutante vuelve y se retoma y vuelve y se utiliza como sustrato para amplificar nuevos mutantes, etcétera, etcétera. Eso es cíclico hasta que se llega a un punto máximo en el cual ya se llegó a una máxima de actividad. Y obviamente, pues cada vez el número de mutantes no funcionales se incrementará y el número de mutantes funcionales disminuirá cada vez más, porque se está llegando a la cima de obtener el mutante perfecto. Bueno, este es un método muy interesante y muy utilizado en muchas publicaciones. Se publican diariamente que de evolución dirigida de tantas proteínas es un método de uso corriente desde hace ya bastante tiempo, una década y media, y es un método corriente de evolucionar proteínas. Bueno, finalmente les quería mostrar otro método que se llama diseño racional, que tiene un enfoque un poco diferente. Para ejemplificarlo, voy a mostrar este trabajo que hizo una estudiante del laboratorio. Su trabajo de grado consistió en hacer una mutagénesis de una lacasa QEO de E. coli. Efectos de la deleción del dominio D2. Veamos sobre la marcha qué fue lo que ella hizo. Ya vimos que las lacasas están en todos los organismos, hablamos de las lacasas de hongos, pero no hablamos de las lacasas bacterianas. Y aquí se mencionan tres ejemplos de lacasas. Una lacasa de E. coli, una de Streptomyces coelicolor y una de Bacillus subtilis. Y en cada una de esas bacterias la lacasa cumple una función diferente. En E. coli cumple una función de homeostasis del cobre, ya hablaremos un poquito más de eso. En Streptomyces coelicolor, ya que se trata de una actinobacteria o de un actinomiceto, su función es la degradación de la lignina. Recordemos que la lignina se mezcla con la celulosa y la hemicelulosa y la compacta. Lo hace bastante hidrofóbico e inaccesible para otras enzimas como celulasa. Entonces la idea es que esta lacasa, al degradar la lignina, hace accesible la celulosa y entonces el microorganismo puede obtener energía a partir de la celulosa. Y en Bacillus subtilis, la lacasa de Bacillus pues se encarga de producir un pigmento que le confiere resistencia a rayos ultravioleta y a ciertas sustancias, a las esporas de esa bacteria. Entonces la lacasa bacteriana tiene bastantes funciones, específicamente la de E. coli presenta una función muy interesante, que es la homeostasis del cobre. Cuando la bacteria se encuentra en un ambiente de abundante cobre, entonces sobre todo cobre más 1, este cobre en esa configuración es tóxico. Entonces la lacasa, que se llama QEO, se encarga de oxidar ese cobre a cobre más 2, como está aquí en la reacción en la parte inferior. Y eso permite entonces desintoxicar la célula de cobre más 1, que presenta una cierta toxicidad,
y el cobre más 2 es más manejable para la célula. Esa es la casa. Como todas las demás, tiene 3 dominios. Aquí ejemplificamos en la parte superior izquierda la secuencia de la proteína completa. Tiene alrededor de que unos 508, 9 aminoácidos. Y la proteína presenta 3 dominios. Un dominio que está destacado en color rojo, un dominio central que está destacado en color negro y un dominio C-terminal destacado en color azul. Los 3 dominios corresponden a un mismo plegamiento de un dominio llamado cupredoxina. Esas son las casas de 3 dominios. Aquí ustedes ven la estructura tridimensional de la proteína con los colores de cada dominio. Entonces, normalmente las lacasas que se han descubierto hasta la fecha son de 3 dominios, incluyendo las bacterianas, pero recientemente se han descubierto lacasas de 2 dominios. Y aquí tienen a la parte derecha una lacasa de 2 dominios que tiene entonces el dominio rojo en comparación con la lacasa QEO y el dominio azul, es decir, no tiene este dominio central. Sin embargo, logran ambas oxidar los sustratos convencionales, los de laboratorio y otros. Aquí a la derecha ustedes ven la estructura de la lacasa de 2 dominios y la pueden comparar con la de 3 dominios. Entonces la pregunta que hicimos en el laboratorio es, ¿qué está haciendo este dominio 2 aquí? ¿Por qué no ha desaparecido durante la evolución y más bien predominan las lacasas de 2 dominios, dado que en realidad los sustratos vienen siendo los mismos? Esa fue la pregunta de investigación que Leidy resolvió. Y para esta pregunta de investigación utilizamos la lacasa modelo de E. coli QEO, ya que pues se puede expresar de manera recombinante en E. coli y E. coli la reconocerá. Ya otras lacasas de otro origen, como por ejemplo fúngico, es más difícil de expresar y hacer funcionar, pero ya que E. coli tiene una lacasa de 3 dominios, pues utilicemos esa lacasa para el experimento. Entonces lo que hicimos fue convertir la lacasa de E. coli que tiene 3 dominios en una lacasa de 2 dominios. Observen ustedes el cambio. Lacasa de 3 dominios, 2 dominios, 3 dominios, 2 dominios. Es decir, la enzima podrá continuar trabajando sobre los mismos sustratos, no perderá ninguna funcionalidad por el hecho de que se le quite ese dominio, se afectará la estructura, se afectará la función. Al quitarle, basta con quitarle ese dominio para que la enzima siga funcionando como una lacasa de 2 dominios. Esa pregunta es la que queríamos resolver. Y pues tuvimos que hacer diseño racional. Entonces aquí en el diseño racional el investigador toma ciertas decisiones apoyado en herramientas bioinformáticas, pero también en lo que él quiere obtener. Él diseña racionalmente la proteína. Para seguir el curso de este proyecto, lo primero que se hizo fue una delimitación de dominios. Ya dijimos que las lacasas tienen 3 dominios y ya dijimos cuáles son: rojo, negro, azul. Lo primero que hicimos fue entonces delimitar los dominios, y ustedes pueden ver aquí esta unión entre lo rojo y lo negro, es decir, cuál es el umbral, cuál es la región que podemos decir es el final del primer dominio y el principio del segundo. Eso no estaba muy claro en la literatura científica y tuvimos que hacer una serie de análisis para poder delimitarlos. Y llegamos a la conclusión de que el dominio 1 terminaba en MLPK y el dominio 2 comenzaba en QWGI, y así para el dominio 2 y 3. Habiendo delimitado esos dominios, sabemos qué podemos o debemos cortar, ¿cierto? ¿Qué debemos eliminar? Eliminaremos desde QWGI hasta PSLE. Aquí entonces representamos en la parte inferior
una visión bidimensional de la proteína de 3 dominios, QEO. En este momento no podría explicarles cómo funciona esto, pero visualmente ustedes pueden ver que lo rojo de aquí arriba es esto que está aquí en azul, lo que está aquí en negro en la mitad del dominio 2 es la parte aquí sin color, y ya el dominio azul acá sería este rosado, gráficamente. Y la idea entonces es eliminar esta porción intermedia para que queden fusionados los dos dominios. Aquí tenemos a la derecha la proteína de referencia, que es SLAC, una proteína de 2 dominios. Total que terminamos concluyendo que esta proteína en la parte inferior, esa cadena aminoácidica, era la que iba a quedar. Si la vemos de otra forma, la estructura primaria sería esto. Miren, aquí está la proteína de 3 dominios y reducida a 2 solamente. Desapareció el dominio central de color negro. Pues observen que la proteína es de 56 kilodalton y ya al quitarle ese dominio se reduce a 33 kilodalton. Aquí tenemos nuestra proteína de referencia y tengamos en cuenta que de la proteína de referencia ya se conoce su estructura tridimensional, que se determina experimentalmente en el laboratorio y ya está publicada y alojada en la base de datos. Luego uno puede descargar esta estructura para analizarla. Entonces, ya habiendo decidido cuál era la región que quitábamos y la que íbamos a dejar, procedemos entonces a hacer un modelado por homología, que consiste en ¿qué? En tomar la estructura de la proteína de referencia y tomar la secuencia de la proteína mutante y entonces empezar a hacer lo siguiente. Observen aquí a la parte derecha cómo vamos a hacer. Lentamente el programa, que se llama iTaser, pero hay otros programas también que lo hacen, el programa toma la estructura primaria de la proteína que queremos modelizar y empieza a verificar, observen, lentamente cómo el programa verifica que la cadena de aminoácidos logre seguir el patrón de enrollamiento de la proteína de referencia. Sigamos mirando. Será que, mire, el programa va dando vueltas con la secuencia y haciendo un cálculo probabilístico de que la estructura primaria de esta proteína logre adoptar la estructura terciaria de la otra proteína, de la de referencia. Entonces él consecutivamente va mirando y haciendo un cálculo probabilístico de tal manera que le da la vuelta absolutamente a toda la proteína y calcula la probabilidad de que esta secuencia primaria adopte la conformación tridimensional y emite una serie de modelos que, para simplificar, pues termina siendo el mejor. Aquí arriba a la derecha se observa el mejor modelo que el programa construye. Entonces esto que está aquí arriba, esta estructura, es realmente una predicción de cómo se enrollaría esta secuencia de la proteína que hemos mutado. Todo esto a nivel predictivo in silico. Y ya, pues, tenemos un modelo tridimensional de cómo podría ser nuestra proteína mutada. Continuamos con los análisis bioinformáticos y, por supuesto, una verificación que se hace de rutina es superponer, así como uno puede superponer una mano sobre la otra para ver si los dedos coinciden. De la misma manera, una proteína se superpone sobre la otra y ustedes ven que hay una muy buena coincidencia entre las dos proteínas. Una proteína es de color marrón y la otra es de color verde y la superposición es bastante precisa. Podría no haber sido así, pero en este caso sí. Y ustedes ven la coincidencia es muy buena. Se superponen las dos proteínas como una mano se superpone sobre la otra. Hay que tener en cuenta que también hay ciertos parámetros estadísticos y matemáticos para confirmar la veracidad de estas superposiciones que no podemos ver en este momento, pero que se hacen. Lo importante, al menos visualmente, es que las dos proteínas tienden a superponerse, grosso modo, de la misma manera. Aunque, bueno, por ejemplo aquí, vean, ustedes ven que aquí sobra una región que no se superpone con la marrón, o por acá también, de nuevo, la marrón tiene una región que no se superpone con lo verde. Eso es normal, pero en resumen no afecta
globalmente en la expectativa que no afecte la función de la proteína. Habiendo pasado esta etapa, entonces pasamos a dinámica molecular. En la dinámica molecular simulamos la proteína de referencia y la proteína mutante dentro de una caja en la cual se especifica un ambiente acuoso con ciertos parámetros. En la dinámica molecular usted define qué contiene la solución, si contiene agua, si contiene un buffer, el pH, especifica el pH, especifica la concentración salina, especifica todos los parámetros físico-químicos que van a estar alrededor de esa proteína, de cada una de las dos. Y vamos a hacerlas moverse una vez más. Y él calcula entonces el nivel de deformación de la estructura de la proteína. O sea, se calcula la estabilidad de la proteína en ese ambiente, tanto para el modelo de referencia como para el mutante. Y para este trabajo específicamente, nuestro mutante resultó ser más estable que el mismo modelo. Fue un trabajo muy interesante porque se comprobaron muchas cosas. Ya vamos a ver lo siguiente, que es, después de dinámica molecular sigue el docking. El docking, utilizando otro programa de computador, de otra herramienta bioinformática, el docking consiste en, teniendo la estructura tridimensional del modelo, miramos si el sustrato cabe ahí en el sitio activo de la proteína. Miremos, bueno, aquí está la proteína globalmente con sus dos dominios, pero aquí a la derecha pueden ver ustedes un detalle del sustrato entrando en la cavidad del sitio activo. Entonces hay un programa de computador que calcula qué tan eficientemente se va a acoplar ese sustrato con el sitio activo. Y bueno, surge una serie de imágenes y análisis también matemáticos que calculan la veracidad de que el sustrato realmente se acople con el sitio activo. Hechas todas esas predicciones, pasadas todas esas barreras, entonces se va al laboratorio. Aquí estamos en el laboratorio en Guatigorá. Y ¿cómo vamos a convertir esa información de proteína en ADN? Pues bien, actualmente la síntesis química del ADN es un negocio ya mundial y muy barato. Estamos hablando de más o menos 0.2 centavos de dólar la base. Esta empresa aquí, bueno, dice que 0.35, pero ya nos han cotizado más barato. Nosotros contratamos con esta empresa, pero hay muchas. Y entonces ustedes pueden apreciar que ellos fabrican químicamente la molécula de ADN. Ya no es polimerizando con enzimas polimerasas y desoxinucleótidos trifosfatos, sino una síntesis química. Y fabrican el gen químicamente con el orden de nucleótidos que nosotros decidimos. Ese orden de nucleótidos pues se decide, obviamente, aquí con base en la secuencia de la proteína mutante. Entonces nosotros decidimos, basados en el código genético y el uso de codones de E. coli, cuáles codones consecutivamente seguirían uno tras de otro hasta codificar esta nueva proteína mutada. Y entonces la empresa fabrica el gen, que eso es algo muy bien rápido, y nos envía el gen clonado en un plásmido, normalmente un vector de expresión. Nosotros en el laboratorio obviamente hacemos digestiones con enzimas de restricción para verificar que es el gen correcto, que hay los sitios de restricción correctos que se habían especificado en los diseños. Es un control de rutina, pero la empresa envía el plásmido y además envía la secuencia. Ellos secuencian el inserto para mostrar que hicieron todo correctamente. Luego tenemos el gen mutado ya clonado en un plásmido y entonces procedemos a construir el mutante basado en el tipo salvaje. Nuestro tipo salvaje, debemos aclarar aquí, es la proteína de 3 dominios, es decir, esta. Nuestro tipo salvaje es esta proteína, incluyendo el dominio 2.
y el mutante será la proteína sin el dominio 2. Entonces, para construir la proteína mutada a partir de la proteína tipo salvaje, pues deberemos proceder a cortar, en este caso así lo diseñamos nosotros, por eso es un diseño racional. Diseñamos unos sitios EcoR1 que bordeaban el dominio 2, de tal manera que pudiéramos cortar con EcoR1 y luego agregar la enzima ligasa para religar el plásmido, pero sin el fragmento. Y entonces se producía una proteína más pequeña sin el dominio 2 que era removido. Fue sencillo, barato y, como ven ustedes, es un diseño en planos, sobre planos. Bien, habiendo construido entonces este mutante que ya no tiene el dominio 2, procedemos a transformar E. coli y a expresar la proteína inducida con IPTG, que mostramos aquí. Entonces la proteína mutada y también la de referencia. Transformamos E. coli, la cultivamos, le agregamos IPTG, hacemos lisis y de ese lisado de proteínas entonces evaluamos espectrofotométricamente la degradación o la oxidación de un sustrato específico, en particular el DMP, que es el que hemos mencionado en este video. A medida que se consume el DMP se incrementa la absorbancia y así podemos medir la eficiencia de las dos proteínas, tanto de tipo salvaje como de la proteína mutada. Y entonces, ¿qué encontramos? Interesantemente encontramos que la proteína tipo salvaje tiene una actividad relativa de 0,75 más o menos, y el mutante resultó ser mucho más efectivo. Nuestro mutante trabaja casi el doble con la misma concentración de sustrato. Entonces hemos creado una proteína de 2 dominios a partir de una de 3 y es más eficiente que las de 3, o bueno, que la de tipo salvaje de 3 dominios. Aquí está como control el vector de expresión que no es recombinante. Esta evidencia fue concluyente y estamos en curso de publicar este trabajo porque esta tiene un impacto en el campo del estudio de las enzimas lacasas, tiene una repercusión muy importante desde el punto de vista funcional como evolutivo. De esta manera entonces se puede diseñar racionalmente una proteína nueva. Y bueno, las publicaciones que salen todos los días y que se han publicado en las últimas décadas sobre diseño racional de cantidades de proteínas que se les hacen cambios con base en decisiones de los investigadores dependiendo de qué es lo que quieren lograr. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y en clase me pueden llevar sus preguntas para discutir qué puede haber quedado sin aclarar. Entonces nos veremos en la clase y de nuevo espero que les haya agradado este video.